Por fin ha salido el documental de Kojima Connecting Worlds, Conectando Mundos, que ya sabíamos que salió estrenado en el Festival de Tribeca de Estados Unidos ante el público, pero tuvimos que esperar hasta que Disney Plus adquirió los derechos para su emisión y poder verlo en casa. Es un documental que se centra tanto en la producción de Death Stranding, con testimonios de los actores y grabaciones de las escenas del juego, como en la misma juventud de Kojima, donde explica qué experiencias le han llevado a tener esa visión de la industria de los videojuegos. Como todavía no ha llegado oficialmente ni a España ni Latinoamérica, hoy os traigo un resumen con lo más importante. Os traigo el resumen de Connecting Worlds, aquí, en Power Games. Os aviso que este vídeo no va a seguir el mismo orden exacto que el documental, aunque me ha gustado mucho tanto la edición como el montaje del documental. Y conecta muy bien las declaraciones de personas diferentes para formar un único discurso. Las dispersa por todo el documental. Pero para este vídeo creo que es más interesante agruparlas y dividirlo en dos bloques, en la infancia de Kojima y en la producción de Death Stranding. Digamos que le he visto tomando notas, he ido agrupándolas, de hecho son estas, y he ido un poco agrupándolas en bloques para que se explique y se entienda mejor en este vídeo. Sabéis que me gusta investigar y analizar todo muy bien, así que os va a quedar muy bien explicado este resumen análisis del documental. Connecting Worlds se disfruta mucho, te amplía la visión sobre Hideo Kojima como creativo, y para revivir las memorias del Kojima de niño, el documental utiliza una animación creada para plasmar sus vivencias, ya que no hay grabaciones. Kojima todavía no iba documentando todo, ni tenía una secretaria que le hiciera fotos como ahora. Ojalá, pero no, así que vamos allá. Hideo Kojima nació en Enoshima, una pequeña isla de Japón, donde creció rodeado del mar. Le impresionó su inmensidad, su olor, las vistas. Cada vez que ahora observa el mar le recuerda al pasado. Y más adelante se mudó a Osaka, donde tuvo un cambio drástico en su vida. El joven Kojima nunca se encontró bien en la escuela. De cara al público dice que era alegre y bromista, pero en casa se sumergía en la soledad. Se encerraba en su cuarto y lloraba escuchando música. Además le ocurría algo muy curioso. Como sus padres trabajaban fuera de casa, el pequeño Kojima tenía las llaves, y al llegar estaba vacía. Sentía un miedo inmenso hasta el momento en el que encendía las luces, algo que incluso le ocurre a día de hoy. O sea que sabemos que Kojima tiene miedo a las luces apagadas. ¡Qué curioso! Hideo pasaba mucho tiempo solo en casa, y esto le llevaba a imaginarse muchas historias, con la ciencia ficción de los 70 con robots y mechas del espacio. Por lo que la gran creatividad de Kojima, en parte, está propiciada por la soledad que tuvo de niño. Un momento clave en su niñez fue la muerte de su padre, porque todo el mundo se preocupaba por él, pero se sentía aislado y solitario. Siente que en parte esos momentos de soledad, agravados por la muerte de su padre, en el fondo le llevaron a dedicarse a los videojuegos, porque dedicó ese tiempo a fomentar su creatividad. Siente de cierto modo agradecimiento a su padre por eso, porque siente que está conectado. Sabe que su padre, al ser más conservador, se habría opuesto a que se dedique a los videojuegos, pero a su madre no le importaba que pasara las tardes en salones recreativos. Kojima siempre fue un gran lector, y lo sigue siendo, lo que le ha llevado a crear nuevos mundos, como cualquier niño, en realidad, dice. De vuelta a casa del colegio, entraba en la librería de su barrio y sentía cierta presión, porque el dueño lo miraba fijamente, así que sentía como que tenía que comprar algo de forma obligatoria. Así que siempre elegía obras de ciencia ficción, que le ayudaran a escapar de la realidad. Se llevaba estos libros a la escuela y allí imaginaba cómo caían meteoritos, cómo venía una invasión alienígena o cómo el mundo se iba a terminar. Todo a través de los libros, porque en ese momento Japón no recibía prácticamente ninguna influencia extranjera, todo eran producciones nacionales. Su país se abrió al mundo durante la Exposición Mundial de Osaka de 1970, un momento histórico para Japón, porque recibió visitantes de muchas culturas diferentes y tecnologías procedentes de otros países, como el videófono, una nueva forma de comunicarse con imagen. El lema de este evento le marcó: progreso y armonía para la humanidad. Kojima tenía claro que, aún siendo muy joven, el siglo XXI sería el futuro,
Sentía que la ciencia y la multiculturalidad harían progresar a la humanidad y que la tecnología iba a conectar el mundo. El mismo responsable de PlayStation Studios, Hermen Hulst, lo considera innovador del género de infiltración en los videojuegos, algo que también llegó a su mente en la infancia, porque desde pequeño había oído testimonios reales de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres habían vivido ataques aéreos en Japón, y el sufrimiento de vivir bajo las bombas. No sentía que la guerra ni el combate eran algo heroico. Nunca se cuestiona en ellas quién combate ni por qué, y esto le llevó a querer transmitir un mensaje antibélico y antinuclear en sus videojuegos. Un género, el de la infiltración, que como dice Geoff, fue utilizado hasta el día de hoy por muchos videojuegos, en secuencias donde se evita el combate, e inspiradas por su obra. Estas son las partes del documental que están una por cada punto, literalmente, del vídeo, en el que se menciona la infancia de Kojima. Las he reunido todas y os las acabo de contar. Desafortunadamente no hay ninguna mención más hacia Metal Gear, pero sí a la producción de Death Stranding. Centrados en los comienzos de la compañía, muy importantes porque el director George Milner les ha acompañado en todo el proceso cámara en mano, documentando los nuevos inicios alejados de Konami. Hay planos de la misma llegada del equipo a la oficina en 2016, donde asegura que ya no tiene que defender el interés de una empresa ajena, algo que limitaba la capacidad de innovación de sus juegos, pero que también ese aura de misterio que tenía Death Stranding 1 suponía un obstáculo en ocasiones, porque tenía que convencer a los inversores, a sus nuevos socios de Occidente, sin revelar absolutamente nada del juego. Pensad que Kojima tenía que buscar financiación para su proyecto sin poder revelar nada porque no se sabía nada, ni siquiera hacia quién invertía su capital en el videojuego. Hay una parte muy entrañable, donde Kojima, a través de la ventana de su nueva oficina, puede ver el edificio de Sony, y lo observa con mucha ilusión. Según el mismo Geoff, apostaron por Kojima completamente a ciegas, así que le están muy agradecidos a la compañía de PlayStation. No obstante, Kojima dice que en Konami también se sentía libre, no tiene malas palabras para ellos, simplemente que no era su marca personal. Antes, pase lo que pase, su equipo siempre tendría una nómina, un salario de Konami, pero en Kojima Productions un fracaso haría que no haya un próximo proyecto. Si Death Stranding no hubiera sido un éxito, habría sido el final de su carrera. Por tanto, sentía ahora un momento de mayor libertad, pero también de mayor riesgo, aunque esto le permite crear cosas nunca vistas. Se divierte cada día, aunque duerme poco. En la industria se ha encontrado a personas como él, entusiastas por crear, e insiste en que estos mundos sean totalmente nuevos para el espectador. Que nadie pueda decir es una mezcla entre Robocop y Towering Inferno, poniendo dos ejemplos cualquiera, sino que sean creaciones 100% originales, 100% obra de Kojima. Siente que los videojuegos de este momento tienen un ritmo de acción parecido a Hollywood, pero no puedes diferenciarlos entre ellos solamente viendo una escena. Tienen miedo a destacar. O sea que sí, Kojima también aprovecha para criticar un poco la industria actual, viendo que hay juegos demasiado parecidos, clónicos entre ellos, para destacar la originalidad de su obra. Todo esto, por supuesto, admitiendo que se alimenta cada día de libros y películas para fomentar su creatividad. Llega a decir que se siente como una planta que realiza la fotosíntesis. Las películas serían como el sol que le da energía y estimula sus células para crecer. Palabras literales de Kojima, este hombre es increíble. Quiere que sus juegos dejen una gran impresión y resulten innovadores, que dividan la opinión, porque al final son las creaciones que se quedan en nuestra mente. Aunque esto le lleva a un día a día un tanto complejo. Asegura que siempre tiene una lista mental de unas 200 cuestiones que resolver, que hace chequeos de bugs de los videojuegos para saber qué fallos tiene y solucionarlos hasta en sus sueños, mientras duerme. Y que para el desarrollo de Death Stranding su equipo estuvo 3 años y 9 meses, y al terminar este proyecto, instantáneamente su mente pasó al siguiente. Ya hemos visto la infancia de Kojima y un poco de cómo funciona su mente. Ahora os quiero contar unas partes muy curiosas que tiene el documental, donde intenta transmitir justamente estas ideas tan alocadas a sus compañeros, aplicadas dentro del juego.
Por ejemplo, a su gran amigo Daichi Miura, el músico de Death Stranding, le explica el funcionamiento de los entes varados y cómo los personajes con poderes especiales, conocidos como Dooms, sienten pesadillas y alergias al contactar con ellos. Es interesante ver cómo transmite su mundo interior a los demás, porque al final su equipo creativo debe compartir estas ideas que parten de su cabeza para ir en la misma dirección. Vemos también cómo se retoca al milímetro la conexión de Sam Porter con el bebé en el plano subjetivo del juego, cómo prueba él mismo el juego infinidad de veces para encontrar bugs y errores, cómo debaten cuántos EVs deben atacar a Sam Porter y qué gestos tendría el personaje como reacción. En cierto modo, este documental es un making of de Death Stranding, donde tiene gran relevancia el reparto de actores, grandes estrellas de Hollywood. Kojima opina de Mads Mikkelsen y Léa Seydoux que aprecia de ellos que han participado tanto en grandes producciones como en películas indie, y esa capacidad de adaptación les sería bastante útil para involucrarse en un videojuego. Personalmente, en esta especie de making of me sorprende ver la cara que tiene Mads Mikkelsen durante el rodaje. Se le ve tan seguro y tan confiado en el personaje, realmente hizo un gran trabajo con Cliff en el juego. De hecho, Mads Mikkelsen asegura que pese a que no tenía ni idea de nada de lo que ocurría al principio en esta historia, él solo veía a Kojima trabajar y le hacía sentir que estaba en buenas manos. Además, veía una respuesta de afecto en Kojima ante su interpretación, porque cuantas más emociones pusiera en su papel, más le gustaba. Kojima quiere sacar todo el potencial interpretativo de los actores, y como sabéis, su conexión con Mads Mikkelsen ha sido increíble. El actor alaba mucho la forma de trabajar de Kojima, dice que ha podido apreciar las dos caras de la moneda, tanto la belleza como la violencia de la guerra. Por parte del carismático y anárquico Norman Reedus, es evidente que Kojima no buscaba lo mismo, quería pura improvisación y personalidad del actor. Es graciosa la forma en que se involucró en el proyecto. Asegura que simplemente Guillermo del Toro le llamó y le dijo: un tal Hideo Kojima te va a proponer algo, tú simplemente di que sí, confía en mí. Dice que trabajar con él era como entrar en la fábrica de chocolate con el mismo Willy Wonka. Y siendo estos dos actores tan diferentes, uno tan metódico y otro tan libre, Kojima encontró realmente la unión perfecta para este juego. Sabéis que los dos personajes están muy vinculados. Luego tenemos a Léa Seydoux, que hasta ahora casi no habíamos visto declaraciones respecto al juego, y tenía ganas de verla y saber algo de la producción en su personaje. En el documental se ve que trabajó en el doblaje con un intérprete en francés que le ayudó a comunicarse con Kojima, y es que asegura que los videojuegos, pese a ser una gran forma de conectar con un gran público, no eran un medio que conociera hasta ese momento. Vemos a un Kojima muy contento en las sesiones de doblaje. Pudo sacar de ella matices que se nota que buscaba para el personaje de Fragile. También participa en el documental Troy Baker, el actor detrás de Higgs y recordad de Ocelot en Metal Gear Solid 5. Ya sabía de las locuras de guión que podría esperar de un juego de Kojima, pero vemos que al leerlo su reacción fue de asombro, igual que la de Norman Reedus. Ninguno de los dos entendía nada al principio, aunque Troy dice tener una gran confianza en el medio de los videojuegos. Es extraño porque todo es abstracto, y las grabaciones no tienen el escenario final de la escena, pero les exigen como actores a la hora de interpretar. El actor de Die Hard Man, Tommy Earl Jenkins, alaba la profundidad de la historia de Death Stranding, pese a resultarle un tanto confusa al principio, aunque se nota que es uno de los actores más involucrados en dar puro dramatismo a las escenas. Por parte de su gran amigo Nicolas Winding Refn, que interpreta a Herdman, tenemos un testimonio más orientado a Kojima como creativo. Considera que tiene mucha visión como artista, que va más allá de los límites, que no solo tiene esa visión respecto a su juego, sino que plasma qué visión tiene acerca de toda la industria. Cree que Kojima tiene tanta confianza en sus proyectos, que se involucra tanto en ellos, que cree que es como jugar a la ruleta rusa con 6 balas. Ese miedo que hemos visto que tiene Kojima a fallar, tanto a sí mismo como a sus inversores, su círculo más cercano lo ve tan involucrado que lo consideran improbable que ocurra. Kojima trabaja tanto en sus juegos y pule tanto sus fallos que dicen que es imposible que pueda fallar al salir al mercado. Nicolas cree que ser original es duro, pero Kojima es el enemigo del algoritmo.
responsable de crear juegos y películas clónicos entre ellos, justamente para no fracasar. Las obras de Kojima consiguen inspirar, provocar y entretener, las tres claves de los videojuegos, según su punto de vista. Otro gran amigo de Kojima, Guillermo del Toro, que interpreta a Deadman en Death Stranding, ve en Hideo al maestro del gaming. Tiene identidad propia. Lo considera más que un director de orquesta, como un autor. Un estilo que choca con la impersonalización y el sentido del ritmo de Occidente, pero esa particularidad le ha dado reconocimiento en el mundo. Alaba incluso los valores que le ha aportado a él mismo terminarse el juego. Dice que completar Death Stranding le hizo sentirse mejor persona. Tampoco podía faltar Geoff Keighley, el fanático de Ludens dentro del juego, que le reconoce como la mayor figura en un sector tan importante como el gaming, que mueve actualmente a un público masivo. Recordad que Geoff ha estado involucrado en la prensa y los eventos desde hace muchos años. Sabe de lo que habla en cuanto a la evolución del sector más que todos nosotros. Y mucha gente intenta menospreciar siempre las palabras de Geoff, pero os invito a seguir la trayectoria que ha tenido. Ha estado muy involucrado y conoce muy bien la evolución del sector todos estos años. Están bien los memes, son graciosos, pero de verdad la figura de Geoff en la industria ha sido muy relevante a la hora de promocionarla y darle visibilidad. Y alaba la capacidad que tiene Kojima para reinventarse con cada juego, y también comunicar un mensaje en todos ellos. Siempre hay una razón detrás de cada Metal Gear o en Death Stranding. Se refiere, por ejemplo, a la proliferación de armas nucleares, a la expansión de la inteligencia artificial, al entramado político de la Guerra Fría o a la privatización de la guerra. Los juegos de Kojima siempre tienen un mensaje detrás, y parten de películas como gran inspiración. Pensad en la emoción que tendría al ver a su gran referente, al director George Miller, conocido por la saga de Mad Max, y que tuviera unas palabras para él en este documental. Considera que Kojima es una persona relevante en el proceso creativo porque crea las estrategias que deben seguir los demás trabajadores, y su clave es que ha sido capaz de cambiar el medio en el que trabaja. No ha sido uno más, sino que ha trascendido a todo el sector. Coincide en su visión sobre la evolución de la cultura, que debe saber renovarse para evolucionar. También aparece su compañero en la industria Tetsuya Mizuguchi, con gran trayectoria en Sega, que dice de Kojima que es un luchador, y eligió el camino difícil. Otra gran leyenda, Shinji Mikami, responsable de los inicios de Resident Evil, el mítico Vanquish o The Evil Within, habla de los riesgos que ha asumido Kojima, puesto que cada vez estas producciones necesitan más dinero, y los costes son millonarios, aunque lo conoce personalmente y sabe que su originalidad viene de su gran obsesión por las películas. Mamoru Oshii, el director japonés creador de Ghost in the Shell, gran influencia para Kojima, dice que él crea sus propios mundos, dando sentido al título del documental, Connecting Worlds, pero que esto le lleva a trabajar mucho más de lo normal. Su imaginación no tiene límites, pero tampoco su esfuerzo. Kenji Yano, guionista de Death Stranding y una de las personas más próximas a su entorno de trabajo, cree que su mente está formada por todo lo que ha visto en su vida, como las películas del director de cine Shinya Tsukamoto, precursor del género cyberpunk en Japón, que siente un gran respeto por Kojima. Es curioso, y lo vemos en el documental, cómo Kojima intenta compartir con su equipo sus influencias creativas. Por ejemplo, en sesiones de cine en la oficina. Se muestra cómo quiso un día dar a conocer la obra del pintor Van Gogh a través de la película Loving Vincent. Trabajar con Kojima tiene que ser muy entretenido, cada 2x3 viendo películas en la oficina. También aparece brevemente el grupo de música Churches que participó en la banda sonora de Death Stranding y se preguntan cuándo duerme Kojima, alabando la capacidad de transmitir un mensaje muy profundo, algo más habitual por ejemplo en videojuegos indies, pero en un juego de alta producción. El músico Good Kid, que participará en Death Stranding 2, dice de Kojima que es un ser muy bizarro, extraño, y aprecia la capacidad que tiene de referenciar otras disciplinas dentro de sus juegos, así como no dar a la audiencia siempre lo que quiere. Cuando la industria pedía armas y batallas, sacó Death Stranding donde lo importante era reconectar y entregar paquetes. La artista Grimes, gran fanática de la obra de Kojima, que ya estuvo presente en el rodaje del primer juego, asegura que en este momento la industria está plagada de remakes,
y sería complicado encontrar financiación para un proyecto alternativo como Death Stranding. Cuando lo jugó, sintió que era triste y divertido a la vez, y que al terminarlo le dejó una sensación de fe en la humanidad. Considera que gracias a Kojima, los videojuegos están entrando en el panteón del storytelling, de la narrativa. Muy curiosa esta Grimes, estaré pendiente de qué apariciones tiene, si las hay, en los juegos de Kojima, porque es una gran candidata. Y como no, lo estabais esperando, también tiene aparición por último en este documental un testimonio del gran genio Yoji Shinkawa, fiel aliado de Kojima, que destaca que lleva trabajando con él desde Police Notes, pero que en Death Stranding quería un nuevo reto alejado de la competencia, por ejemplo, de los juegos online. Este juego va de conexiones entre jugadores, de ayudarse para llegar al mismo objetivo. Dice que hasta el mismo equipo tuvo una respuesta negativa al principio de esta propuesta. No pensaban que la gente querría ayudarse entre ellos en un sistema de entregas de paquetes. El plan de Death Stranding comenzó a finales de 2015. Y sabéis ya, seguramente, en qué estoy pensando con este año. Metal Gear Solid 5 salió en septiembre del mismo, en 2015. Así que este dato nos dice dónde estaba la mente justamente después de salir de Konami. Tan solo un par de meses después del lanzamiento del juego. Dice que el contexto social, lleno de manifestaciones, la división social del muro de la frontera de México, el mundo parecía estar conectado. Internet daba una conexión global, pero el mundo realmente estaba desconectado. Esa era la gran preocupación de Kojima para crear Death Stranding. Veía el mundo y no sentía que las personas estuvieran conectadas de verdad. Ese era su mensaje. Por eso, con sus mismas palabras, dice que el juego era duro al principio y lo hace a propósito. Tenemos a Sam Porter prácticamente solo e indefenso en un mundo lleno de peligros. Dice que es una tortura, literalmente, pero que el juego se abre mediante la colaboración entre jugadores. Un juego con un contexto muy relacionado con el mundo real. Y como sabéis, tan solo 3 meses después del lanzamiento llegó la pandemia y su mundo de aislamiento y soledad de la población se hizo real. Kojima dice que le llegaron muchos mensajes de gente agradecida por salvarles, porque gracias a este juego, y pese a que no se siente muy cómodo al escucharlo, le dicen prácticamente que es un profeta. El mismo Guillermo del Toro se lo dice en el documental, o Shinkawa, que asegura que los escenarios que habían propuesto dentro del juego se hicieron reales. Le da incluso miedo, y no quiere pensar en ello. El documental termina con un mensaje positivo. Sabremos que las próximas obras de Kojima serán, como él dice, a Hideo Kojima Game, que estará involucrado en todos los aspectos del desarrollo y que sus ideas, aunque van y vienen, se sobreescriban unas a otras o tenga temor porque ha cumplido 60 años y no sabe el tiempo que le queda, cada día tiene incluso más ambición, porque encuentra divertido el desarrollo de la tecnología. Le permite ir más allá, olvidarse de los límites y seguir conectado a los mundos que al final es la esencia de Kojima. Conectar la ciencia ficción de su infancia, el mundo real y su propio mundo interior, que dan como resultado obras tan originales como Death Stranding. Así que hasta aquí el resumen del documental de Hideo Kojima que está disponible en Disney Plus y que os recomiendo mucho verlo. Por ahora, en la salida de este vídeo, ha salido solamente en regiones que no tienen habla hispana, pero aún así no está con el texto en español y con una VPN podéis disfrutarlo. Yo creo que le da un gran valor a la producción de Death Stranding. Realmente es un juego que cuenta la mente de Kojima cómo funcionaba después de la salida de Death Stranding, llenándose de influencias que le habían llenado la mente durante toda su vida, toda su trayectoria como creador de videojuegos y que han culminado en un juego muy de autor, muy personal como es Death Stranding. Aprecio mucho las intervenciones que tienen actores, directores, gente cercana a Kojima para contarnos qué impresión tienen totalmente sincera de la forma de trabajar de Kojima, que al final nos hacen ver una visión mucho más amplia de este creativo. Así que, aunque hayáis visto aquí el resumen completo y reordenado de todo lo que cuenta este documental, os invito a que podáis también verlo. Espero que os guste mucho, dejadme debajo en los comentarios vuestras impresiones de qué os ha parecido. Recordad, nos vemos la semana que viene, cada jueves a las 9 de la noche, hora española, 2 de la tarde en México, 5 de la tarde en
Chile y Argentina, nos vemos aquí en el canal de Power Games. Recordad, redes sociales, el mismo usuario en Twitter y en Instagram para ver cualquier noticia, novedad de los juegos de Kojima, el server de Discord súper activo últimamente, de gente jugando al Peace Walker en PS3, es una locura ese canal del chat, siempre hay gente hablando a todas horas, así que os invito a uniros. Se está creando una gran comunidad en el canal, ha crecido en un año de forma impresionante, estoy súper agradecido a todos vosotros y que siga creciendo mucho más porque somos un montón de personas las apasionadas por el mundo de Kojima y sus videojuegos. Así que nada más, nos vemos la semana que viene aquí en Power Games. ¡Hasta pronto!